El motor Hellcat es posiblemente uno de los más emblemáticos del siglo XXI, y fue como un truco mágico que permitió a las plataformas envejecidas del Dodge Challenger y Charger mantenerse vigentes durante muchos años más de lo que habrían logrado sin él. En comparación con el Camaro y el Mustang, la apuesta de Dodge por los 700 caballos de fuerza dio frutos, ya que han vendido más de 100.000 autos con motor Hellcat hasta la fecha. Y ganaron una fortuna con ellos. Esto fue antes de que comenzaran las malas decisiones administrativas de hoy en día. Pero unas 6 décadas antes, había otra marca que apenas se mantenía a flote, Studebaker. Con ventas en declive y pérdidas récord año tras año, necesitaban pensar de manera creativa y hacer algo para generar entusiasmo por sus autos antiguos en los últimos días de la compañía. Studebaker, con problemas de liquidez, fue uno de los primeros en adoptar el quinto 8 sobrealimentado. Aunque no fue suficiente para salvar la marca, su serie de V8 con supercargador eran verdaderas bestias en su época. Y los autos que los llevaban fueron realmente los Hellcats originales, en particular el extremadamente raro Studebaker Super Lark R2. A principios de los años 60, Studebaker era una empresa al borde del colapso financiero. Habiendo sido alguna vez un actor importante en el panorama automotriz estadounidense, Studebaker luchaba por competir con los 3 grandes fabricantes, Ford, General Motors y Chrysler. Tras su primera bancarrota en los años 30 y su posterior recuperación poco después, la marca Studebaker siempre estuvo en una especie de limbo. Tuvo algunos años buenos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando los 3 grandes aumentaron su volumen de producción y redujeron sus márgenes para vender más autos, Studebaker se quedó atrás. Sus costos laborales para fabricar un auto eran exorbitantes en comparación con las otras marcas, y esta guerra de precios los aplastó. Para 1953, estaban perdiendo dinero a raudales. Studebaker se fusionó con la también tambaleante Packard Corporation un año después, en 1954. Pero incluso entonces, las perspectivas seguían siendo sombrías. La compañía no había obtenido ganancias reales en años. Era un barco que se hundía. Apenas tenían dinero para renovar sus herramientas o invertir en investigación y desarrollo. Y para empeorar las cosas, personal clave seguía abandonando la empresa, dejando los problemas sin resolver. Se recomendó la bancarrota, pero la marca siguió adelante, negándose a rendirse todavía. Casi todos los autos que Studebaker fabricaba a finales de los 50 eran versiones remozadas y renombradas de sus modelos de principios de los 50, porque simplemente no tenían el capital para pagar las herramientas necesarias para diseños de carrocería completamente nuevos. Pero había una pequeña esperanza. En ese momento, la marca Rambler comenzó a despegar vendiendo autos económicos enfocados en el presupuesto, algo que los 3 grandes no ofrecían. Studebaker vio esto y decidió que no tenía nada que perder. Así que también se subieron al tren. Pero tenían que hacerlo con poco dinero. Revisaron sus propias reservas de piezas y modelos anteriores para crear un compacto económico y apresurado, usando la sección central de un Studebaker Champion de 1953 con una distancia entre ejes recortada, un parabrisas de un Studebaker de 1955 y literalmente cualquier pieza que encontraran en almacenamiento para armar el auto en menos de un año. Su nuevo auto compacto, llamado Lark, no era nada extraordinario. Pero como llegó al mercado antes que el Ford Falcon y el Chevy Corvair, este pequeño Studebaker tuvo una ventaja clave como pionero y logró devolver a la compañía a la rentabilidad. Este auto económico con una distancia entre ejes de 108 pulgadas tenía un estilo que mezclaba algo de los productos Chrysler de la época, como el Valiant. También tomaba cierta influencia europea. Claro, el Lark era un auto de apariencia peculiar bajo casi cualquier estándar cuando salió al mercado, pero se vendía bien, lo cual era más de lo que se podía decir de la mayoría de la línea de Studebaker. Inicialmente disponible con un motor de 6 cilindros en línea o el quinto 8 de 259 pulgadas cúbicas de Studebaker, que ofrecía cerca de 200 caballos. Este auto de 2.600 libras no era tan lento con el quinto 8 y podía equiparse con una transmisión manual de 3 velocidades e incluso, eventualmente, una de 4 velocidades. Las cosas parecían mejorar.
Sin embargo, en lugar de reinvertir las ganancias generadas por el Lark en nuevos autos, Studebaker optó por diversificar sus inversiones con marcas no automotrices para intentar estabilizar sus ingresos. Esto significó que el Lark permaneció prácticamente sin cambios. Cuando el Falcon y el Corvair entraron en escena, en 1960, debido a desacuerdos con la junta directiva, el CEO de Studebaker fue destituido. La junta veía el fin acercarse y quería salir del negocio automotriz. Instalaron a un nuevo CEO, Sherwood Egbert, quien era relativamente joven. Egbert no venía exactamente de un entorno automotriz, pero había trabajado en McCulloch Motors Corporation, que fabricaba herramientas eléctricas e incluso supercargadores. Al tomar el puesto en Studebaker, se sumergió de lleno y eventualmente se enamoró de la industria automotriz. Su objetivo cambió de salvar la compañía mediante diversificación a rescatar la línea automotriz en crisis de Studebaker. Y como Studebaker ahora había adquirido MC Kuyok, eso significaba que sus supercargadores estaban integrados verticalmente en su modelo de negocio, lo que los convertía en una opción ideal para futuros autos de alto rendimiento. Egbert, con solo 40 años cuando asumió el mando de Studebaker, imaginó que el rendimiento sería una parte crucial del próximo capítulo de la compañía, similar a lo que Jem Keneskis hizo con Dodge y los Hellcats. Para atraer a un público más joven, Studebaker tenía que hacer lo que fuera razonable para quitarse el estigma de sus autos más antiguos y poco emocionantes. Como primera medida, Egbert ordenó rediseñar y actualizar el Lark en 1962 con un nuevo conjunto de faros dobles y un diseño general más competitivo y moderno. También comenzó el proceso para construir el icónico Studebaker Avanti, que sería el nuevo auto insignia de la marca. Desafortunadamente para el Lark, comenzaba a ser superado por las nuevas ofertas de los tres grandes. Así que Studebaker necesitaba hacer algo para cambiar la percepción pública a su favor. A finales de los 50, Studebaker ya había experimentado con su V8 sobrealimentado en autos como el Golden Hawk. Pero ahora, con Egbert al mando y Andy Grotale a bordo, el quinto 8 sobrealimentado de Studebaker estaba a punto de volverse mucho más interesante, al igual que el Lark. Las opciones estándar de V8 y 6 cilindros seguían disponibles para el Lark, pero para los compradores enfocados en el rendimiento, había nuevas y emocionantes opciones de V8, de las cuales había dos versiones principales. El R1, que era la versión de alto rendimiento sin supercargador del quinto 8 de 289 pulgadas cúbicas de Studebaker, con un carburador de 4 barriles que producía 240 caballos. Luego estaba el R2, que era el mismo motor base pero equipado con un supercargador centrífugo. Ahora tenía una presión de entre 6 y 8 psi, lo que llevaba a los Larks con R2 a 290 caballos de fuerza. También existía el aún más mítico R3, una versión de 304.5 pulgadas cúbicas del motor R2 sobrealimentado. Estos fueron mejorados aún más y producían 335 caballos. Pero se rumorea que solo se construyeron entre uno y un puñado de Larks con motores R3 como máximo. Recuerda que, con los Larks con motor R2, estos seguían siendo autos de menos de 2.800 libras. Así que 290 caballos en estos no era ninguna broma a principios de los 60. Pero para 1963, las cosas mejoraron aún más para el Studebaker Lark con la introducción del paquete Super Lark. Esto se lanzó estratégicamente más tarde, después de que el Avanti ya estuviera en el mercado, para evitar quitarle ventas. Disponible solo con los paquetes de motor R1 o R2, el Super Lark era una opción de $600 en 1963. Además del ya costoso R1 y R2, el paquete Super Lark añadía frenos de disco delanteros, barras de radio para reducir el salto de las ruedas traseras, resortes más firmes, amortiguadores ajustables y un diferencial trasero de deslizamiento limitado, conocido cariñosamente como el Twin Traction Rear, que podía equiparse con relaciones de engranaje desde 3.31 hasta una increíble 4.55. También estaba disponible una transmisión manual Borg-Warner T10 de 4 velocidades en los Super Larks. Estos Larks, que comenzaron como autos económicos de $2.100, aumentaron de precio con todas estas opciones a unos $3.700 con el supercargador y el paquete R2.
Solo 300 pesos menos que un Corvette base, los R2 Superlarks, según pruebas, podían acelerar de 0 a 60 mph en 7.3 segundos y completar el cuarto de milla en un rango de 15 segundos. Con una relación trasera de 3.54, probablemente era mucho más rápido con las de 4.55. Y se rumoreaba que la velocidad máxima de estos autos con relaciones de engranaje más bajas era de unas 130 millas por hora, lo cual no estaba nada mal considerando que este auto llegó al mercado antes que el Pontiac GTO. Sin embargo, aunque en papel los Superlarks ofrecían grandes números de rendimiento, convencer a la gente de gastar casi lo mismo que un Corvette en un auto económico mejorado era una venta difícil. Y a diferencia del Hellcat, el Superlark fue un fracaso en ventas. Solo se construyeron alrededor de 300 Superlarks R2 sobrealimentados, más los autos R1, antes de que Studebaker se despidiera como fabricante estadounidense. La marca intentó mantenerse a flote con su planta de fabricación en Canadá, pero fue como poner una curita en una herida de bala y eventualmente la compañía cerró. Hoy en día, las piezas para estos autos son escasas, pero hay una base de fanáticos leales que aún valora estos autos por lo que fueron. Y sí, no son ni de cerca tan rápidos como un Hellcat moderno ni tuvieron tanto éxito en ventas, pero el ADN es bastante similar. Ambas marcas tomaron sus plataformas envejecidas y metieron un V8 sobrealimentado para intentar aumentar las ventas. Para Dodge, tenían el dinero para ejecutarlo y el marketing detrás. Studebaker, en cambio, logró hacer todo esto con una empresa que apenas generaba ingresos. El hecho de que siquiera pudieran fabricar el Lark es casi un milagro. Ni hablar de crear una versión de alto rendimiento sobrealimentada con características que ni algunos de los autos estadounidenses más potentes de la época tenían, lo que es un testimonio de la ingeniosidad de la marca. Con recursos limitados, dieron lo mejor de sí, y ese mejor esfuerzo resultó ser bastante genial. Ahora, si tienes historias o notas personales sobre los Studebaker Larks R1 o R2, por favor compártelas abajo en los comentarios. Me encantaría escucharlas. Y como siempre, gracias a todos por ver otro video.